están, amigos del terror y el misterio? Les saluda nuevamente su humilde y fiel servidor. Esta vez les traigo la segunda recopilación de leyendas urbanas, aunque en esta ocasión, les traigo leyendas de nuestro continente. Muy bien, amigos, espero les guste este top. Sin nada más que decir, comenzamos. La Torre Santa María. Transcurrían los años 80 en el sector de Providencia, y se inauguraba el edificio más grande de Sudamérica hasta ese entonces. Con 110 metros, 29 pisos y 5 ascensores, la Torre de Santa María era un edificio grande e imponente. Aunque no pasaría mucho tiempo para que surgiera la catastrófica tragedia. A un año de su inauguración a las 10 de la mañana, comenzó el incendio. Las personas que estaban dentro del edificio murieron calcinadas, muchas decidieron suicidarse lanzándose por las ventanas de la torre. Según lo investigado, el incendio lo produjo un cigarro mal apagado, otros dicen que fue un pegamento volátil que al mezclarse con el aire y el cigarro encendido por un obrero, hizo que el lugar se incendiara. Pasaron años luego del trágico incidente. La gente se olvidó del dicho incendio. Después de lo ocurrido, se tomaron mejores medidas y precauciones para evitar un futuro desastre. Lo que no pudieron evitar, es que hasta el día de hoy, en el edificio, se siguen oyendo los gritos y ruidos extraños, proveniente de aquel lugar donde ocurrió el siniestro. Muchos trabajadores del sector, dicen haber escuchado extraños ruidos y visto presencias durante el día y la noche. También se dice que el ascensor suele abrirse solo por las noches, provocando gran terror en las personas encargadas del lugar. Muchos de ellos abandonaron su trabajo, debido al miedo y la incomodidad que sienten al estar en un lugar, donde las almas en pena se manifiestan noche y día. Ahora es el turno de que otros experimenten el terror del edificio Santa María. Siguiente leyenda. Los fantasmas del subterráneo. Varias historias circulan en torno a los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, que tienen como escenario principal las estaciones de la línea A, la primera de la red inaugurada en 1913, que actualmente une Plaza de Mayo con Primera Junta. Una de ellas cuenta que un antiguo operario de la estación Sáenz Peña, concurrió a los sanitarios en horas de servicio y encontró en ellos a un hombre degollado sobre un charco de sangre. De inmediato el atribulado empleado dio el alerta al personal de seguridad de la estación, quien acudió rápidamente a inspeccionar el lugar, encontrando el sitio en perfectas condiciones y sin ningún rastro de violencia. El veredicto fue unánime. Se trataba de una alucinación. Al día siguiente, volvió a repetirse la situación, aunque el protagonista fue esta vez otro empleado. Durante largo tiempo, muchos fueron los trabajadores que afirmaban haber visto al degollado en el baño de esa estación. Otra historia de aparecidos tiene como escenario el tramo comprendido entre las estaciones Alberti y Pasco, aunque su figura central esta vez es una extraña mujer en traje de novia. Cuentan los dichos que se trata del fantasma de una joven a la que su prometido abandonó ante el altar, circunstancia por la cual la muchacha habría salido intempestivamente de la iglesia y se habría arrojado a las vías del tren. Otra versión, más romántica aún, señala que la ceremonia del casamiento se realizó, pero al tratarse de una unión concertada por los padres de los novios, la muchacha prefirió suicidarse al salir de la iglesia, antes de contrariar su propia voluntad. El fantasma de la Basílica de Guadalupe. Es uno de los lugares más concurridos de la Ciudad de México. Y no solo el 12 de diciembre. Su estructura actual nació el 12 de octubre de 1976. Sin embargo, existe otro edificio que fue construido muchísimos años antes, conocido como la antigua Basílica. Desde que ese viejo edificio se construyó, por ahí del año 1709, millones y millones de personas han visitado el lugar con el propósito de cumplir mandas, elevar oraciones o solo turistear. Sin embargo, hay un visitante que ha logrado llamar la atención de todos por el pequeño e insignificante detalle de que ya no está vivo. Según se cuenta, el fantasma de una mujer visita con frecuencia la casa de la Virgen de Guadalupe. Antes que alguien pueda verla en el recinto, es común que se escuche un ligero tintineo de campanas, cuyo origen nadie ha podido descifrar. Se dice que siempre lleva entre las manos una o dos velas, son mágicas porque no se apagan ni con la lluvia ni con el fuerte viento que llega a presentarse en la Ciudad de México. Se pasea por las inmediaciones de la basílica, visita tanto el antiguo edificio como el nuevo y se dirige con decisión a alguno de los altares. Entonces se pone a rezar con fervor. Sus plegarias suelen ser escuchadas por los visitantes, pero nadie se atreve a mirarla de frente. Después, la mujer se dirige a los altares, a veces a pie y otras de rodillas, y deja alguna ofrenda.
Una vez que termina su ya conocida rutina, se levanta y literalmente atraviesa las paredes o se mete en accesos cerrados. Algunos incluso aseguran que a veces desaparece así nomás. Hasta ahora nadie conoce la historia de la mujer ni el motivo por el que siga acudiendo a la basílica. Muchos creen que está cumpliendo una manda eterna, o que tiene muchos pendientes por arreglar en este mundo, antes de poder por fin descansar en paz. Cariciri. El Cariciri es un personaje mítico oriundo de la región andina aymara, específicamente desde Puno hasta la zona norte de Potosí, Bolivia. Se le conoce con los nombres de Cariciri, Cariciri o Liquichiri, cuya traducción del quechua al castellano nos daría el chupador de grasa. En otras zonas se le denomina Fistaco, Ñacac, o Caricari. Los indígenas de esa zona lo describen de la siguiente manera. Es un ser antropomórfico de pelo amarillo, gigante, cruel y exclusivamente nocturno. Al encontrarse con él, cualquier persona empieza a sentirse como hipnotizada y mareada, lo que el espanto aprovecha y extirpa toda la grasa del ser humano dejándolo en un estado de agonía total. Se afirma que antes de la conquista española, el Cariciri era un ser maléfico invisible, causante por lo general de las enfermedades consuntivas, aprovechando del sueño de sus víctimas, a las que con un pequeño corte, les extraía la grasa. El Cariciri llevaba en la mano una campanilla, cuyo lúgubre sonido se escuchaba de rato en rato. Decían de él que se alimentaba de carne humana, prefiriendo devorar la de los niños que encontraba a su paso. Cuando no hay encuentros con este ser y sin embargo, la persona siente dolor al vientre y se presenta en la parte exterior, la terrible mancha roja, se cree que el vampiro se hizo invisible y cómodamente le absorbió la grasa. La persona andina dominada por tal idea, desconfía de los remedios, para luego encontrar la muerte. Cierta o no, la leyenda del Cariciri sigue vigente en esa zona. Es tal el miedo a este ser, que los campesinos, en algunas comunidades altoandinas, no admiten en sus comunidades el ingreso de personas con la cabellera rubia. La rata gigante de la Merced. Esta leyenda se ubica en uno de los mercados más grandes y tradicionales del centro de la Ciudad de México. Se dice que debido a la gran cantidad de basura y alimento disponible, las ratas se crían con gran facilidad, pero que después de un tiempo la población de ratas comenzó a disminuir. Se hablaba que la gente veía un animal más grande que un conejo, e incluso que algunos gatos que vivían en las partes más viejas del mercado. Con el tiempo se hicieron exterminaciones y el problema se controló, pero que de nuevo comenzaban a desaparecer algunos otros animales y productos de los comercios. La gente decía que la responsable era una rata enorme, que se dice, que incluso come gatos y perros pequeños, y que aseguran ser muchos los testigos de haberla visto correr en las calles aledañas. Ahora les dejo con mi amigo y fiel compañero, que presentará las otras leyendas. El hombre que engañó al diablo. Cuenta la leyenda que la tumba que se ubica en el cementerio número 3 de Playa Ancha, pertenece a Martín Busca, un inmigrante español que llegó durante el siglo XIX a Valparaíso, siendo totalmente un vagabundo sin tener siquiera un lugar donde vivir. Por las calles recorre la historia de que cansado de su situación, Martín Busca recurrió a un pacto con el diablo, ofreciéndole su alma a cambio de riquezas. El trato era simple. Una vez que él estuviera muerto, y sus huesos tocaran la tierra, el diablo podría reclamar su alma. Fue así como, de la noche a la mañana, Martín Busca se enriqueció infinitamente, compró un fundo alejado en Ovalle y se estableció ahí, siendo un buen vecino, buen patrón, que gozaba de compartir sus riquezas con quienes lo rodeaban. Pero sin duda alguna que lo que no compartió con todos, fueron sus planes para engañar al diablo y que, llegada la hora, no se llevara su alma. Los ovallinos aún recuerdan que durante las noches podía verse una gran carroza con caballos negros entrando al fundo de Busca, para recordarle el pacto. Pero el diablo no pudo llevárselo. Ya a los 77 años, de regreso a Valparaíso, Busca creó un mausoleo antisísmico con su tumba en el centro, sostenida por 4 pies, para que así sus huesos no tocaran el piso. Y así es hasta hoy. La tumba sigue sin tocar el piso, y quienes recorren el cementerio durante la noche pueden oír hasta hoy al príncipe de las tinieblas, buscando el alma de Martín Busca. La piedra feliz. El viento y el mar golpean con fuerza las rocas del borde costero de Valparaíso. Allí, a un costado del balneario de las Torpederas, en las faldas del cerro Playa Ancha, se encuentra la piedra feliz o más bien, los restos de un peñón con una larga historia de suicidios.
Al anochecer, en ese lugar, las olas y las corrientes de aire producen una especie de aullido que acompaña el movimiento de enormes algas o sargazos movidos al vaivén de la marea. El nombre La Piedra Feliz disfraza con ironía la tragedia de los deserados del amor, los abandonados o quienes no encontraron otro camino que quitarse la vida ante sus desgracias. Aunque parte del promontorio fue dinamitado en la década de los 80, en sus alrededores se conservan una suerte de animitas, con algunos nombres de los desdichados. Las leyendas porteñas recuerdan que un número indeterminado de mujeres, parejas y ancianos terminaron su existencia, arrojándose al mar en ese sector de Valparaíso. Una sensación tétrica experimentan quienes visitan lo que antaño fue un enorme peñón, incluso con una escala esculpida en la roca para llegar a su cima. Tal vez sea lo afirmado por el investigador Oreste Plat, en su libro Geografía del mito y la leyenda chilenos. Ramazones de algas se extendían y distendían como tentáculos de pulpos gigantes, y se contaba que los suicidas erguían la cabeza entre estas plantas, como incitando a lanzarse a las almas torturadas. Enterrado vivo. Todos hemos escuchado historias de personas que por error fueron enterradas vivas, y tiempo después, se abrieron los ataúdes y dentro de ellos había evidencias de lucha, marcas de arañazos en las paredes, y posiciones extrañas del cuerpo. Había casos en que la desesperación era tanta, que se destrozaban las manos para intentar abrir el ataúd con éxito. Pero a principios del 2018, un hecho perturbador volvió a ocurrir. Una mujer llamada Rosángela Almeida dos Santos, fue hospitalizada por fatiga y sufrió 2 ataques al corazón. La mujer fue declarada muerta el 28 de enero, y fue enterrada al día siguiente. Pero 11 días después los vecinos del cementerio comenzaron a escuchar gritos y ruidos desde la tumba de dos Santos. Alertaron a los familiares y estos rápidamente acudieron al lugar para liberarla. Pero ya era tarde. Dos Santos había muerto mientras intentaba escapar. Tesoro de piratas. El corsario Sir Francis Drake descubrió la bahía de Guayacán en 1578. Por su forma se le conoce como la Bahía de la Herradura, un lugar que fue refugio de piratas, bucaneros y corsarios. Todos especialistas en asaltar galeones españoles que transportaban tesoros, producto de otros saqueos, desde América hacia Europa. La leyenda cuenta que en la bahía de Guayacán se enterraron joyas increíbles y que muchos murieron buscándolas. Las mismas excavaciones codiciosas fueron la tumba de los buscadores de tesoros. Según la leyenda, un tesoro de Drake permanecería aún en una cueva de Laguna Verde, en la costa de lo que hoy es la región de Valparaíso. Allí habría un tesoro que nunca ha sido encontrado. Los pescadores, temerosos y osados al mismo tiempo, dicen que no se puede entrar a esa cueva, a la que se podría acceder desde la ciudad. Uno de los accesos estaría en la calle Esmeralda de Valparaíso. Se cuenta que lo resguarda un chivato monstruoso de gran fuerza, que sale en las noches para atrapar a los buscadores de tesoros. Los lleva a la cueva y se encarga de volverlos locos. Este chivato tendría encantada a una muchacha, y quien ose liberarla del encanto, se expone a terribles sufrimientos. Un taxi fantasma en el cementerio de Chacarita. Como no podía ser de otra manera, nuestro periplo comienza en el cementerio de Chacarita. Con 95 hectáreas, es uno de los cementerios más grandes del mundo. Lo llaman la necrópolis. Nada raro ya que es una verdadera ciudad consagrada a los muertos, con sus inmensos panteones, empleados, jardines, calles y sus historias. En 1978, un hecho ocupó todos los titulares de la época. Una mujer había sido encontrada muerta en el cementerio recostada sobre la tumba de su madre. La joven mujer habría tomado el taxi de la muerte. La leyenda cuenta, en efecto, que un extraño automóvil anda deambulando por la ciudad mezclado en la fila de taxis a la salida del cementerio. Según las fuentes, es un Ford Falcon o un Peugeot, cuya matrícula sería misteriosamente RIP 666. Explica la leyenda que todo aquel que sube a ese taxi comienza a sentir un frío extraño que invade el cuerpo y una vez muerto el pasajero, el taxi lo lleva al lugar donde se subió originariamente, al cementerio. Los locales creen más o menos en esta historia, pero hasta los más escépticos suelen desconfiar.
Por las dudas, nada de tomar taxis a la salida del cementerio. Muy bien amigos, ha sido todo por hoy, espero les haya gustado la recopilación de leyendas que preparé con mucha dedicación. No olviden suscribirse y comentar, ya que estaré subiendo material al canal con más frecuencia. Sin nada más que agregar, me despido. Adiós y hasta pronto.